Radio del Estado, LB2, LW1 y LB3 de Córdoba, Radio Base Naval de Puerto Belgrano, LU7 y LU2 de Bahía Blanca, LRA y LB8 de Mendoza, LB13 de San Luis, LT8 de Rosario, las radios de la República Hermana del Uruguay, la Red Argentina de Radioaficionados y tantos otros que nos brindaron la historia hablada de una época que pasará a la posteridad, nos llegan hoy a través del disco para recuerdo de los argentinos y para que nunca jamás sea necesario volver a derramar sangre de hermanos en lucha por la libertad duramente conquistada. Sin dejar de reconocer que la lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo, nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. Ante la falta de una grabación de las palabras pronunciadas por Radio Mitre, escuchemos el relato que de esos episodios nos hizo Radio Base Naval de Puerto Belgrano en los días de la Revolución de Septiembre. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno si no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, es necesario hacerse la siguiente reflexión. El equipo de espías y controles de Perón falló justamente el día 16. En caso afirmativo, falló hasta tal punto que tardó más de 2 horas en hacerle llegar hasta la Casa de Gobierno una información de lo ocurrido en Morón y Ezeiza. Es admisible concebir que no se haya enterado de la iniciación de un movimiento revolucionario en el Ministerio de Marina en las horas de la mañana del 16 de junio, casi en sus mismas narices. Una vez más, como tantas otras, ha mentido criminalmente, inmolando a millares de víctimas inocentes en la más vil e infame acción que registra nuestra historia. Y tras este primer grito de libertad, comienzan los últimos actos de un régimen decadente que no vacila en incitar a la violencia a los mismos ciudadanos a quienes pretende gobernar. Con las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palo. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos! Apenas transcurridos 15 días de esta infamia, amanece el 16 de septiembre y nuevamente Radio del Estado trata de engañarnos. Transmite la Secretaría de Prensa y Difusión. El Ministerio de Ejército
dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatiá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar este foco rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. La aviación apoya a estas fuerzas. La base naval de Río Santiago se ha sublevado, pero no actúa. La segunda división de ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyada por la Fuerza Aérea, inicia el ataque contra la citada base. Se aprecia que la misma será reducida a corto plazo. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada. Este regimiento 5 de infantería del ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Ha transmitido la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Pero esta vez, gracias al valor de los grupos civiles que dañaron las estaciones transmisoras de las broadcastings, pudimos por fin escuchar la voz de la libertad. Transmite el sitio base naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la Marina de Guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El alzamiento se ha producido en el interior. Participan del mismo guarniciones del ejército de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde tropas sublevadas del ejército dominan totalmente la provincia y han dado un ultimátum a las fuerzas dispersas restantes de la policía a fin de que depongan las armas. La aeronáutica se ha trasladado con sus efectivos para actuar desde Córdoba. La Marina de Guerra intervienen. Base naval de Puerto Belgrano, donde la infantería de Marina desde Bahía Blanca controla toda la zona sur. Flota de mar, que en estos momentos navega en formación de combate rumbo a la capital federal. Base naval de Río Santiago, Escuela Naval Militar, embarcada en buques de guerra. Fuerza Naval del Plata, que domina el Río de la Plata. Base de submarinos de Mar del Plata. Fuerzas navales de la misma base que controla el tráfico marítimo de la provincia de Buenos Aires. Aviación naval íntegra. Infantería de Marina íntegra. Y todas las fuerzas navales del sur de Puerto Belgrano. Las fuerzas que apoyan a los hombres que dicen gobernar el país están circunscriptas al perímetro de la capital federal. Las emisoras de la misma siguen emitiendo las mentiras oficiales a fin de confundir la opinión y tratar de demostrar una fuerza que no tienen. La verdad es que el interior se ha sublevado, desconociendo a sus usurpadores del poder. No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. El movimiento durará todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir nuestros objetivos. Argentinos, unámonos todos en esta hora magna para la patria. Queremos verdad, justicia, moral y libertad. Mientras tanto, Radio del Estado seguía mintiendo. Escuchemos sus comunicados y comparemos. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada.
El Regimiento 5 de Infantería del Ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Al promediar la tarde, la situación general se ha concretado en lo siguiente. Reina completa tranquilidad en el país, con excepción de los reducidos centros en los que aún resisten los insurrectos. En el noreste se sublevaron solamente los efectivos de Curuzú-Cuatiá. Fuerzas leales del ejército, muy superiores, marchan para sofocar este foco. En el centro, Córdoba, se han insurreccionado la Escuela de Artillería y efectivos terrestres de la aviación. Importantes efectivos del Segundo Ejército y de la Tercera y Quinta División de Ejército y el Regimiento 14 de Infantería, apoyados por la aviación militar, continúan su avance desde el oeste, norte y este del país para sofocar a este foco rebelde. En el sur, la Segunda División de Ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyada por la Fuerza Aérea, atacó a efectivos sublevados de la base naval de Río Santiago en la zona del puerto de Eva Perón, obligándolos a replegarse sobre dicha base a la que se encuentra atacando en la actualidad. En Bahía Blanca, el Regimiento 5 de Infantería, tan pronto lleguen los importantes refuerzos en avance hacia ese punto desde distintos lugares del país, iniciará la marcha para sofocar la base naval insurrecta de Puerto Belgrano. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país y del Gran Buenos Aires han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn. A fin de desvirtuar las informaciones propaladas por radio del Estado, se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra, plegada totalmente desde la primera hora al movimiento revolucionario, navegando a toda máquina rumbo a Buenos Aires. Cuando vean a la flota o escuchen sus cañones, comprobarán que no mentimos. Tengan fe, camaradas, que los apoyamos incondicionalmente. Noticia de último momento. 3 aviones de bombardeo Avro Lincoln, que salieron de Morón para bombardear a la base naval de Río Santiago, desplegaron al movimiento revolucionario, aterrizando en Córdoba, poniéndose a disposición del comando revolucionario de dicha ciudad, en la que reina completa calma. Así, sin prisa, sin pausas, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios en demanda de libertad moral y justicia. Camaradas, unidos en nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante en nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! En el éter, nuestros hermanos uruguayos nos apoyaban. Otra que viene de Santiago de Chile, también de Associated Press, dice que la radio rebelde de Puerto Belgrano anunció que los revolucionarios dominaron a la policía adicta al gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio rebelde de Puerto Belgrano dice: aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú.
El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. Último momento. La radiodifusora rebelde de Puerto Belgrano, captada en Montevideo por Associated Press, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Agregó por otra parte la radiodifusora mencionada que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el Plan Corinthe. Esta palabra, en clave militar, designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. Ella faculta al general Lucero a dictar las medidas que estime conveniente para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro puerto un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, fondió en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 38 cadetes de la Escuela Naval, 40 tropas y 12 oficiales. Trajo 3 muertos y 18 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el Hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base de Río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro que le causaron desperfectos fundamentales, imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó el remolcador después de haberlo hecho el Cervantes. Fue entonces que transbordó 15 heridos y un muerto. Apenas hecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo y se dirigió a toda máquina hacia aguas jurisdiccionales argentinas sin acatar la orden de internación formulada por nuestras autoridades. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Las noticias propaladas por una emisora uruguaya respecto al arribo a Montevideo de los destructores Cervantes y La Rioja son exactas, debiéndose aclarar, sin embargo, que esa situación no debe ser interpretada como una claudicación del principio de luchar hasta el fin, sino como una necesidad imperiosa y humanitaria de procurar asistencia a los heridos. El destructor La Rioja ya se ha reintegrado a la lucha, demostrando así su firme decisión de continuar hasta el fin por el ideal que lo ha movido. Vaya a nuestros camaradas el aliento fervoroso de quienes ven en ellos un ejemplo indiscutible de la moral revolucionaria. En esa cruenta lucha se han inmolado las vidas de varios jóvenes cadetes navales que tripulaban las citadas naves. Tal como lo escucharon, Puerto Belgrano no mentía, y mientras tanto, Uruguay seguía colaborando. En esta capital dicen que la batalla de Río Santiago aumenta en ferocidad. Se dijo que las fuerzas leales lanzaron un ataque a las 20 y 30 hora local. Se añadió que los rebeldes fueron obligados a replegarse dentro de la base y que un violento fuego de artillería cae sobre la instalación militar. La base fue descrita como medio destrozada por el bombardeo. Informó Radio Carve. Sucedió hoy, toda la jornada en un instante con noticias de la situación argentina. Levantamiento militar esta madrugada en la República Argentina, circunscribiéndose el movimiento en un primer momento a las ciudades de Rosario, Córdoba y Paraná. El Parlamento argentino, reunido de inmediato, aprobó la extensión del estado de sitio en todo el país, declarándose en sesión permanente. A través de las informaciones telegráficas de Associated Press y France Press, se supo posteriormente que se desarrollaba una violenta lucha en los suburbios de Córdoba, donde parecía localizarse el foco rebelde. La situación se tornaba cada vez más difícil en Córdoba, donde se había levantado la escuela de artillería. Visto el cariz que tomaba la situación, el gobierno entregó el comando de la fuerza de represión al general Franklin Lucero, quien fue designado comandante supremo de la aviación, ejército, marina y gendarmería. El general Lucero implantó de inmediato el toque de queda desde las 18:30 en adelante, quedando suspendidos los espectáculos públicos y reuniones de toda naturaleza. Simultáneamente la emisora rebelde afirmaba que la ciudad de Córdoba estaba bajo contralor revolucionario y que estos reunían efectivos para marchar hacia Buenos Aires. También en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba
Los insurrectos serían dueños de la situación. Terminamos esta reseña haciendo un nuevo llamado de solidaridad de nuestro pueblo. Las autoridades de salud pública piden a los ciudadanos que todavía no han concurrido a donar sangre, lo hagan mañana en los distintos hospitales de nuestra capital en ayunas a partir de la hora 8.